1998, año en el que éramos testigos del nacimiento de la Hornet, la puesta de Honda en un segmento en auge en aquel momento, y que en 1994 abrió Ducati con su Monster o Trim con su Speed Triple. Honda hizo lo propio, poner toda la carne en el asador y sacar una moto al mercado que cubriera unas necesidades muy concretas. Adaptar ese nuevo estilo, ¿no? Desnudo que hoy conocemos como Naked, y que fuera una moto rápida, extremadamente ágil y sobre todo divertida. A lo largo de estos años, la Hornet ha sufrido evoluciones, ampliación del abanico de opciones con diferentes motorizaciones, pero siempre han tenido todas esas características de las que hemos hablado en común, ¿no? Y sí, muchos estaréis esperándolo, el motor tetracilíndrico. El cambio en esta nueva versión ha dado pie a infinidad de críticas, y no solo por el abandono del Tetra, ¿no? También por su diseño. A Honda le han caído palos de todos los frentes. Realmente creo que los cambios, muchas veces son difíciles de digerir, ¿no? Pero es un tema muy personal que al final atiende a los gustos de cada uno. Creo que el principal fallo por parte de Honda y el detonante principal de todas las críticas fue la campaña que giró en torno al lanzamiento de esta moto, ¿no? Con esos bocetos hiper mega futuristas y la idea que creó en la cabeza de la gente. Idea que una vez llegado el momento y vimos el diseño final, ¿no? Para muchos fue un cubo de agua fría. Los tiempos cambian, las marcas buscan el mejor camino y la tendencia de todo lleva inevitablemente a cambios. Hablo de evolución en los motores, normativas de contaminación y sobre todo el camino y diferentes frentes que se están adoptando en este segmento, ¿no? Porque la idea principal, o que es inicial de las Naked, eran motos derivadas de superdeportivas con una configuración muy Street Fighter, ¿no? Hay marcas que siguen apostando en esa línea, pero el mercado hoy en día es muchísimo más amplio, ¿no? Y dentro del propio segmento podemos irnos a configuraciones radicalmente diferentes. El precio en muchos casos supone una barrera insalvable, ¿no? Para las cifras de ventas y la competencia entre este tipo de Naked, ¿no? Las Naked de acceso, potencia, cilindrada media, lo que son limitables, ¿no? Para el carnet A2 y sobre todo contenidas en precio, que es sencillamente escandalosa. ¿Quién reina en esta batalla? Es quien manda. En fin, dejando a un lado todo este revuelo, lo que hemos venido a hacer hoy es ver todas las características de la moto y sobre todo ponerla contra las cuerdas. Está disponible en 4 variaciones de color, 2 variaciones con el chasis y las horquillas en rojo, con carenados en negro y blanco, y otra variación en gris y amarillo, esta vez con el chasis en color negro y horquillas en plata. Todas, incluso su versión limitable, con un precio de salida de 7.800 euros. Aparte de esto tenemos diferentes paquetes de equipación que incluyen características especiales dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? Como el Pack Sport, Style y Touring. Toda esta información podéis verla detallada en la web oficial de Honda. Bienvenidos a todos a la prueba de la CB 7,5 Hornet. Bien, pues ya estamos a sus mandos y como es habitual comenzamos por la ergonomía. Una moto cómoda en lo que a posición se refiere, con cierto ataque a los mandos, pero el manillar alto no, y esto influye más en la posición del tronco que en la carga, en las muñecas. Es decir, sientes ese ataque pero no es exagerado. Una posición con matiz deportivo, pero en general la definiría como confortable. El mullido del asiento está bien, no es el más cómodo del mundo, pero aguantas kilómetros sin que se resienta, aunque como imaginaréis, no es una moto pensada para viajar. Antes que el culo pasa factura todo el aire que te tragas, ¿no? Como es habitual en todas las motos de este estilo, la protección aerodinámica sencillamente pues brilla por su ausencia.
Tiene ese punto naked para todo, no es exageradamente cómoda, pero tiene confort, no es radicalmente deportiva, pero encuentras esa postura y actitud, ¿no? Si es lo que quieres. En fin, se mantiene en una posición neutra, pero muy capaz para un uso diario y pasártelo realmente bien en zonas de curva. No quiero adelantarme mucho, pero bueno, como aperitivo os adelanto que venía algo condicionado a la prueba, porque sobre el papel había visto algunos puntos que no acababan de convencerme, pero ha sido capaz de asombrarme, sobre todo en cuanto a comportamiento. Si Hornet significa rápida, ágil y divertida, es una Hornet con mayúsculas. Ya sabéis que digo las cosas como las pienso, para vender motos están los que trabajan en Honda cuando voy a los concesionarios. Yo os digo lo que hay, bueno y malo. A esto que acabo de decir tenéis que añadirle que los tetras son mi debilidad. Por lo que imaginaréis, si volvemos a lo de venir condicionado, que la idea inicial de la moto no era, bueno, del todo lo que personalmente me habría gustado, ¿no? Pero antes de explicaros las sensaciones tenemos que entender el porqué de todo ello. A nivel técnico tenemos que entender que estamos subidos en una moto completamente nueva y Honda viene con una receta ganadora, preparada para plantar cara a modelos que llevan años en el top venta. Chasis de acero tipo diamante, ultra ligero, creo recordar que eran 16 kilos y medio, soportado por una horquilla invertida Showa, eso sí, sin posibilidad de ajuste, y monoamortiguador trasero regulable en precarga. El talado de las suspensiones camina en esa sensación de la que hemos hablado, ¿no? Un talado cómodo que absorbe baches sin problemas, pero a la vez aguanta muy bien la moto si subes el ritmo, y con aguanta muy bien quiero decir muy bien, En curvas ratoneras se mueve como una lagartija, o sea, es súper ágil, y en curvas rápidas en las que requiere un apoyo largo, te mantiene el tipo sin titubear. Antes de apretarla a un ritmo normal, ¿no? Me dio la sensación de estar rebotando en esos apoyos largos, esa sensación de barca, ¿no? Que hemos comentado muchas veces. En ritmos lentos es cierto que es un poquito así, porque trabajas en esa primera zona de las suspensiones, pero cuando la exiges, las suspensiones se muestran más firmes. Aún así, creo que una regulación mayor habría sido perfecto, pero también habría subido el precio, ¿no? Y aunque estoy diciendo esto, la verdad que no hay problema alguno. O sea, una vez te acostumbras, aunque quieras arrearla, no vas a tener ningún problema. Va realmente bien y sobre todo la sensación de aplomo y pisada que tiene es un punto muy a destacar. Otra característica que asombra es lo rápida que es entrando en curva, y esto viene en parte por la medida del neumático que lleva. Son un 160 atrás y un 120 delante. Y la primera vez que vi estos datos, debo ser sincero, no me convenció, pero para nada. Y es cierto que, bueno, en el apartado estético, aunque debo decir que en vivo la moto gana bastante, si la pones al lado de una Naked que lleve un 180, estéticamente se la ve con menos músculo. Pero si nos vamos al terreno funcional, la verdad que no tengo ninguna pega, y además le aporta un plus en comportamiento y ligereza, ¿no? No voy a decir que es perfecto porque, bueno, habría que ver cómo se comporta con un 180, pero el conjunto está muy bien equilibrado. Los frenos, discos delanteros de 295 milímetros con pinzas Nissin de 4 pistones para su parte frontal y un disco de 240 con pinza monopistón para la trasera, como es habitual con ABS, además de 2 canales, ¿no? O sea, es completamente independiente. Tacto dosificable, buena mordida y ABS además poco intrusivo. Aún no hemos llegado a hablar de la electrónica, pero bueno, llega el momento de irnos a la acción y quiero matizar algo para que os fijéis, porque bueno, yo ya lo he probado. La moto tiene electrónica, pero esta no está gestionada por una IMU ni nada así, ¿no? Por lo que es algo más brusca, por así decirlo. Y para los que sigáis el canal y hayáis visto más pruebas, muchas veces lo hemos comentado, incluso en el preguntas y respuestas tocamos este tema, ¿no? Y en esta prueba se va a ver con claridad lo que hemos hablado. Esto va a ser una situación límite, pero vais a poder apreciar la gestión electrónica de una forma perfecta y sobre todo muy visual. Vamos con la intro para los que seáis nuevos y no sepáis, ¿no? Muy bien de qué va. Bien, vamos a hacer una prueba de frenada de emergencia y una breve introducción al por qué hacemos esta prueba y qué detalles, ¿no?, vamos a encontrar en ella. Lo primero que quiero explicar es que, bueno, no se trata de ver la distancia de frenada, sino de comprometer la estabilidad de la moto al extremo, ¿no?, en las peores condiciones que podemos encontrar. Sobre todo para ver actuar los asistentes y poner contra las cuerdas todo el conjunto y la electrónica, ¿no? El primer punto a destacar es que tenemos una zona en pendiente con un 4% de caída aproximadamente, por lo que, bueno, agravaremos las inercias que pueda tener la moto. La prueba la realizaremos a 120 km por hora, la velocidad máxima en autopista y en el sentido de la pendiente. Cuando lleguemos al punto de frenada clavaremos únicamente el freno delantero, por lo que, bueno, forzamos la transferencia de masas, ¿no?, y hacemos que sea más fácil que la rueda trasera se levante.
Y por último, unos metros después de esta zona de frenado, tenemos el punto clave. Se trata de un desnivel en el asfalto que además tiene una grieta sellada con alquitrán que, como sabéis, el agarre es mínimo cuando ya pisamos este tipo de superficies. Y en este momento todo el conjunto se encuentra al límite, ¿no? La suspensión en su compresión máxima, el neumático delantero con toda la carga de la frenada y el ABS a punto de saltar. En este preciso instante es cuando desestabilizamos todo con esa caída adicional en el asfalto que hará variar la compresión de la horquilla y agravando aún más la pérdida de tracción del neumático delantero con esa línea sellada con alquitrán. Al saltar el ABS y acto después volver a esa situación límite, las motos tienden a levantar la parte trasera y en ese punto es donde veremos actuar pues toda la electrónica, ¿no? Vamos a ello. 190 kilos en orden de marcha con sus 15 litros de depósito, una cifra muy buena a la que tenemos que sumarle sus prestaciones y cuidado que viene el plato fuerte. Motor bicilíndrico de 755 centímetros cúbicos que entrega 91 caballos a 9.500 vueltas y 74 Nm a las 7.000. Antes de comenzar con sensaciones y con los datos en la mano, tenemos esa característica clave de la que hemos hablado, ¿no? La mejor relación peso-potencia de su categoría. Y cuidado que además no acaba ahí. Este es uno de los puntos que, más ha decepcionado, ¿no?, a los amantes de la Hornet. Hablo del cambio del Tetra al bicilíndrico, pero hay que entender que Honda ha puesto el punto de mira en las Naked de acceso, ¿no? Y con este motor sí puede hacerse con la victoria, teniendo en cuenta las motos con las que va a competir. ¿Y por qué digo esto? Porque necesitaban sensaciones y han conseguido un motor que, como era de esperar, en un bicilíndrico tiene un punch abajo muy notable, pero es que los medios son brillantes y además sigue subiendo la de vueltas y tiene un flow arriba que no te lo crees. Podríamos decir que es un bicilíndrico con el alma que muchos buscarán, ¿no? A ver, salvando las distancias, pero está... En serio, es un motor capaz de hacerle frente a las motos que están un escalón por encima y que aplasta de forma literal a sus rivales naturales en precio. Luego hablaremos de todo esto en la selección de sus competidoras, pero cuidado con esta Hornet que ha llegado para hacer pupa y tiene las armas para ello. Como siempre, no es suficiente con que os hable de sensaciones, hay que ver datos y además sé que os encanta, así que vamos al banco de potencia a hacer el hámster. Aquí tenéis la gráfica de potencia y par. Si os habéis fijado en el primer fragmento, el primer corte, ¿no?, de los tres que he puesto, no se escucha la moto cortar. Esto es porque tiene algún sistema de difuminado, limitación de potencia, como quieras llamarlo, en sexta. Probamos en quinta y ahí sí, lo dio todo hasta el corte. Esta gráfica que estáis viendo es en quinta. 85,6 caballos a la rueda, no está nada mal. Para tomar una referencia hemos comparado la gráfica con la Trident, que hasta el momento era la puntera, ¿no?, en este sentido. Si os fijáis en las gráficas roja y naranja que pertenecen a la potencia, roja para la Hornet y naranja para la Triumph, no solo la da un baño en todo el rango, también estira más. En las gráficas azul y cian que pertenecen al par, la historia se repite y recordar que la Triumph es un motor tricilíndrico, motor que hasta la fecha tenía la corona del más potente de su categoría.
Ahora que ya vamos dándole forma a lo que supone esta moto y dónde Honda ha enfocado sus esfuerzos, que son las sensaciones, pues tenemos una moto que no solo rinde unas cifras sobre el papel que la sitúan como la moto a batir, ¿no? En cuanto a sensaciones, un motor que en el bajo y medio régimen se mueve perfecto, y si la subes de vueltas tiene ese extra capaz de hacer frente a motorizaciones con otra configuración, ¿no? Directamente. La hemos visto dándolo todo en los rodillos y bueno, nos queda verla en un entorno real para ver cómo se comporta y qué marcas es capaz de hacer. Así que bueno, no sé a vosotros, pero a mí me pica muchísimo la curiosidad. Vamos a ello. Sorpresa, se hace con un 16º puesto en la lista de aceleraciones, batiendo el tiempo de una de sus competidoras directas, la Triumph Trident 660, a la altura en aceleración de motos como la MV Agusta Dragster, cuidado. En los datos de recuperación se lo pone algo más difícil y entra por muy poco, pero muy poco, por detrás de la Trident, 0,04, o sea, eso sería imperceptible, final de fotofinish, ¿eh? Noveno puesto por delante de tetracilíndricos de 1000 centímetros cúbicos, como el de la GSX-S 1000 GT. Aquí podemos ver las diferencias de comportamiento de las que hemos hablado, ¿no? Los tetras abajo son muy dosificables y suaves, en cambio los bicilíndricos tienen esa mala leche abajo tan cotizada en este segmento y categoría, penalizando las altas vueltas. Bueno, simplemente un carácter diferente. Sé que estoy continuamente hablando de comparaciones, pero es que cada vez que repaso cualquier aspecto o característica de las motos me viene a la cabeza sus competidoras y sobre todo el precio. Electrónica, 4 modos de conducción definidos por Honda: el Sport, Standard, Rain y un cuarto mapa donde podemos ajustar el comportamiento de la moto, potencia del motor, retención del freno de motor y bueno, y el control de tracción, que además lleva integrado el anti-wheelie, ¿no? Y tenemos capacidades incluso de desconexión. A pesar de no llevar una electrónica de ultimísima generación, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La IMU de 6 ejes y todo esto, la realidad es que la electrónica que lleva es más que suficiente, ¿eh? Cuando salta, que es pocas veces, es cierto que es algo más notable, ¿no? Pero el conjunto en sí va tan aplomado que aunque ruedes fuerte, y fijaros de lo que estoy hablando, que es una naked que no tiene un concepto deportivo marcado, pues la sacas de su zona de confort y saca pecho. Y bueno, ya por terminar con el motor, que creo que no me dejó nada, son 15 litros de gasolina, consumo de 4,3 declarado por Honda. Esto nos da una autonomía de unos 350 kilómetros y debo deciros que si os gusta darle al mango ya podéis olvidaros, de esos 4,3. Yo le he llevado en torno a unos 6 aproximadamente. Pero bueno, llega el momento de poner los parciales a cero, irnos a autopista, velocidad de 120 y ver qué consumo somos capaces de sacarla. Bien, pues ya solo nos queda ver cómo funciona el cuadro y las piñas. En la piña izquierda tenemos las luces largas, luces cortas y ráfaga, el botón Mode para controlar los diferentes mapas de motor, el claxon, los intermitentes, slow warning, FN para restablecer algunos parámetros y el joystick para controlar todas las funciones, ¿no? Y el cuadro, arriba, abajo, izquierda y derecha. En la piña derecha solo tenemos el corte encendido y el arranque de la moto.
Y en cuanto al cuadro, pues un sistema completamente digital, con un montón de información y un plus, ¿no?, en conectividad. Como estáis viendo ahí, tengo conectado el móvil y a través de su app nos abre el abanico con funciones, bueno, espectaculares, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Tiene 4 cuadros diferentes, también lo veremos, y bueno, solamente cambian lo que es la forma en la que se visualiza el tacómetro, la velocidad a la que estamos circulando y el depósito de gasolina. Todo lo demás se queda completamente inalterable, ¿no? Aquí a la derecha tenemos el mapa de motor en el que nos encontramos con los diferentes niveles, ¿no?, tanto de potencia de motor como de retención del motor y control de tracción. La marcha engranada, si tenemos activado o desactivado el cambio semiautomático, y aquí abajo vemos 4 bloques que además tienen 4 fichas diferentes. Si le damos a la derecha, veis ahí 1, 2, 3 y 4, y toda esta información es completamente personalizable. Es una burrada. Si le damos a la derecha al joystick, entramos en el menú. Aquí tenemos los modos de conducción para configurar esos parámetros, ¿no? La potencia en 3 niveles, retención del motor también en 3 niveles y el control de tracción en 3 niveles o incluso desconectable, como estáis viendo. El cambio rápido también es configurable, lo podemos desconectar o cambiar su sensibilidad en 3 niveles, más duro o más suave. La luz de corte, activar o desactivar y a qué revoluciones queremos que se encienda. Activar o desactivar los intermitentes autocancelables, reinicio de parciales y el inmovilizador. Y aquí en pantalla tenemos los 4 cuadros. Este es el que teníamos. Tenemos este y este. El brillo, que es configurable en 8 niveles o automático, dependiendo de la luz que le dé, pues varía el color. El fondo también en automático, lo podemos poner en metálico, negro o blanco, dependiendo de nuestros gustos. Y información favorita con las 4 pestañas y a su vez los 4 bloques para configurar de forma independiente con toda esa información, ¿no? En general podemos cambiar fecha, hora, idiomas, unidades y bueno, esta última opción de emparejamiento Bluetooth a la hora de emparejar nuestro teléfono con, bueno, la app, ¿no?, con el cuadro. Además, bueno, en la app te va diciendo todo lo que tienes que hacer, es muy sencillo. Y por último en servicio, pues cuánto le queda de mantenimiento y para realizar alguna prueba más para taller que otra cosa, ¿no? Como veis, ahora mismo está en blanco. Si yo tapo el sensor, cambia la luminosidad y no llega a cambiar a negro. No sé exactamente dónde está. A ver. Ahí lo tenéis en negro. Y bueno, vamos con el plato fuerte. Le damos a la izquierda al joystick y entramos en el modo de la app, ¿no? Aquí tenemos acceso a un montón de información. Y además no solo lo controlamos con la piña de la moto y lo vemos en el cuadro, sino que al tener activado el intercomunicador también me va diciendo todas las opciones y tal por voz, e incluso puedo controlarlo con la voz también a través del intercomunicador. El clima en Meco es muy nuboso. La temperatura es 13 grados centígrados. Pulsa derecha para escuchar el pronóstico del tiempo. Aquí tenemos el clima. Bueno, esto es un poco absurdo, ¿no?, porque al final estamos aquí, sabemos el tiempo que hace, pero bueno, no está de más. Le podemos decir que nos diga el clima de otro sitio, supongo. Navegación. Pulsa derecha para seleccionar el destino. Navegación. Llamar. Pulsa derecha para seleccionar un contacto. Llamadas. Enviar mensaje. Pulsa derecha para seleccionar un contacto. Mensajes. Música. Pulsa derecha para reproducir. Acceso a música. Volumen. Pulsa derecha para cambiar el volumen. Y volumen. Si por ejemplo nos vamos a navegación. Navegación. Pulsa derecha. Búsqueda por voz.
Pulsa derecha para iniciar la búsqueda de lugares. Di un lugar o una dirección después del pitido. Honda Motorsport. Motorsport concesionario oficial Honda Madrid 36,8 kilómetros. Pulsa derecha para iniciar la navegación. Cargando navegación. Pulsa izquierda para cancelar. Y aquí ya nos iría diciendo todo, pues todas las... Dirígete hacia el nordeste en calle Neptuno hacia calle Alameda, M116. Bien, mientras vemos cómo ilumina por la noche, voy a daros mi valoración final. Os soy completamente sincero, no pensaba que esta moto me iba a gustar, pero ha sido capaz de sacarme una sonrisa y darle un giro de 180 grados a la idea inicial que tenía de ella. Cae en un mercado en el que sus competidoras, a excepción de alguna suelta que veremos ahora, se han dormido en los laureles y esta Hornet se lo va a recordar. Te puede gustar más o menos su diseño, más o menos la nueva configuración del motor, pero bueno, hay un punto en el que no hay discusión, ¿no? Es efectiva, rápida, divertida, cubre un abanico de necesidades muy amplio y además por un precio aplastante. ¿Qué fallos puedo sacarla? La potencia inicial cuando das gas, o sea, lo que es el primer golpe de gas, ¿no? A mi forma de ver es un poco brusca. Acabas acostumbrándote, pero te obliga a hilar algo más fino con el gas en curva. Deberían pulir un poco ese tema. El cambio semi, bueno, esto no es que sea un fallo, ¿no? Pero no viene de serie, es un extra. Y, a ver, yo lo cogería sin dudarlo, ¿eh? Pero claro, vas a tener que aflojar 280 euros, creo que eran, adicionales. Por lo demás, pues no solo no tengo pegas, sino más bien al contrario. Podríamos decir suspensiones regulables, pero claro, tenemos que tener en cuenta el precio, ¿no? Y no solo es la más económica de sus competidoras directas, es lo que ofrece por ese precio, ¿no? Es sencillamente brutal. Desde cómo va la moto hasta el equipamiento, pasando por el motor, que en serio, a pesar de todas las críticas, me parece que han hecho un trabajo impresionante con él, ¿eh? Esta Hornet viene cargada con las armas necesarias y a día de hoy, sin duda alguna, se sitúa como la moto a batir. Bien, pues vamos con las revisiones y como es habitual, el primer chequeo llega a los 1000 kilómetros, donde se realiza un diagnóstico general para ver que nuestra máquina está dando sus primeros pasitos sin ningún tipo de problema y se cambia aceite y filtro de aceite. Las revisiones se suceden cada 12.000 kilómetros y en la primera se vuelve a realizar un diagnóstico de la moto y se realiza un listado infinito de inspecciones, ajustes si fuera necesario y lubricación de diferentes puntos como, bueno, línea de combustible, acelerador, sistema de refrigeración, sistema de frenado, transmisión, suspensión, en fin, se revisa de arriba a abajo y también se le cambia el aceite. Cada 24.000 kilómetros toca revisión gorda. En ella entran todos los trabajos y revisiones de los 12.000, con algún punto adicional incluso. Se le cambia el aceite y filtro de aceite, el filtro de aire también y se inspeccionan las bujías. El cambio sucede a los 48.000 kilómetros, pero si estuvieran mal pues se cambiarían antes, ¿no? También llega la inspección de válvulas, haciendo un reglaje si fuera necesario. Como siempre, al menos una vez al año debes cambiar aceite, cada 2 años líquido de freno y cada 3 cambiar el refrigerante. Esto es un mantenimiento habitual, ¿no?, que hay que hacer en prácticamente todas las motos. Los precios que he mostrado pertenecen a Motorsport Madrid. Tenéis que tener en cuenta que estos precios son aproximados y pueden variar dependiendo de la zona. Sencillamente es por hacernos un poco la idea, ¿no? Bien, vamos a hacer un análisis, como es habitual, de todas sus rivales y ciertas características. Motos que por precio, prestaciones, equipamiento o cualquier otra cuestión puedan hacer la frente. Y aparte he metido 3 adicionales que, bueno, suponen el siguiente escalón dentro del segmento, pero también el siguiente escalón en precio, sobre todo para entender dónde se posiciona esta Hornet y qué puede ofrecernos, ¿no?, en relación a sus rivales. Si nos ceñimos al precio, tenemos la moto más económica de la lista, 7.800 euros. Le sigue la Z6,5, la MT-07, Trident 660 y la GSX 8S. Por encima, en ese escalón que os he comentado, tenemos la F900R, Z900 y MT-09. Siguen siendo motos limitables, pero claro, de 7.800 nos vamos a la BMW a partir de 9.700 euros. Ya el escalón, pues oye, es como para pensárselo, ¿no? Y bueno, la más cara de la lista sería la MT-09, que son 11.000 euros. Como digo, hay una diferencia de precio también en cuanto a prestaciones, pero al final son motos limitables. En fin. En este punto vamos a entender por qué Honda se ha ido a un bicilíndrico y no ha montado el Tetra como era habitual en la Hornet.
Pues sencillamente porque se quiere hacer con el reinado de las motos naked de acceso y sus competidoras montan bicilíndricos, exceptuando la Triumph, que monta un tricilíndrico. Ya por encima en ese escalón sí empiezan a aparecer tricilíndricos, tetras, pero claro, son motos con más prestaciones. Si Honda quiere hacerse con este reinado, no le quedaba otra. Y han conseguido un motor que tiene una muy buena relación, ¿no? Puede competir con esa energía de la MT en bajos y acercarse, bueno, incluso superar a, a la Trident, ¿no? En cuanto a estirar el motor. La verdad que han hecho muy buen trabajo, ¿eh? Con las sensaciones que da todo el motor. Si nos vamos a pesos, la más liviana es la MT-07, seguida por la Z6,5, luego la Trident y por último la GSX-8S, sería la más pesada. Aunque es cierto que aquí tampoco hay una barbaridad, ¿no? De diferencia de unas a otras. Pero, como siempre, bueno, vemos estas características para sobre todo ver la relación peso-potencia, que eso es un tema muy a tener en cuenta. Y en cuanto a potencias, la Hornet es la más potente, 91,8 caballos. Le sigue la Suzuki, 82 caballos. Triumph, 81. Tenía hasta el momento la corona de la más potente de su categoría. Y tanto Suzuki como Honda han venido para quitárselo. Yamaha MT-07, 73,4 caballos. Y la menos potente sería la Z6,5 con 68. Aquí la diferencia es abismal, de casi 92 caballos a 68. Con estas cifras, estos caballos se notan bastante. Luego por encima estarían, bueno, las que hemos hablado, F900, MT-09 y la Z900. Son motos que en su versión full sí tienen hasta 125 caballos, como tiene la Z900, pero hay que tener en cuenta que si necesitas una unidad limitada, esa unidad, una vez la deslimites, no va a pasar de 95 caballos. Por normativa, eso es así, ¿no? Es una faena, lo sé, pero es lo que hay. Y en cuanto a par, la que más par tiene es la Suzuki, con 78 Nm. Le sigue esta Hornet con 74,4, MT-07 con 67, la Trident 660 y la Z 6,5 clavan los datos, 64 Nm. Sin más, los datos están ahí, pero como siempre os digo, no hay una moto buena y no hay una moto mala. En relación a tus gustos, no, sin más. Me lo preguntáis mucho por redes sociales. Entre esta moto y esta moto, ¿tú cuál te comprarías? Yo elegiría una de esas, pero en base a mis gustos, que a lo mejor no son iguales que los tuyos, ¿no? Siempre lo digo, elige la que más te guste, porque si eliges esa moto que te pone los pelos de punta cuando la ves, cualquier detalle negativo que pueda tener va a pasar completamente desapercibido. Así no fallarás. Aunque algo me dice que si estás viendo este vídeo es por algo. Sin más, familia, muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y sobre todo dejarnos vuestros comentarios, que es la gasolina para seguir trabajando. Cuidaros mucho y como siempre, nos vemos en la carretera.